Hola, queridos amigos de Chiloé. Muy agradecido a Productora Faro 21, Radio El Conquistador, para que podamos hacer esta segunda conversación con mi papá, quien gentilmente nos ha invitado a su casa. Veo que la producción ha generado un ambiente aquí propicio para la conversación, así que todos están bienvenidos. Vamos a tratar de que pasen un buen momento. Papá, ¿cómo has estado tú? Bien, muchas gracias, me he sentido mejor. ¿Sí? Sí, Oye, te quería contar algo que escuché hoy día en la televisión y que me llamó mucho la atención, y ya había escuchado un dato anterior respecto de la expectativa de vida de la mujer chilena, de la mujer chilena respecto de la mujer norteamericana. Y efectivamente, la mujer chilena, nuestras mujeres chilenas en este Chile, en esta tierra austral, tienen una expectativa de vida de 84 a 86 años, mayor que la mujer norteamericana. De ese gran país con mayor tecnología, qué sé yo, una potencia mundial, nuestras mujeres viven más que en ese país. Tienen una expectativa de vida mayor. En Haití la expectativa de vida para la mujer es de 60 años en este momento. Y hoy día escuché otra cosa más interesante todavía. Y es que las latinas que viven en Norteamérica, no me refiero a las afroamericanas ni otras razas que han llegado inmigrantes a Estados Unidos, las latinas que viven en Estados Unidos tienen una expectativa de vida mayor que la mujer norteamericana. Y le preguntaban a una doctora reconocida norteamericana cómo se explica esta cosa paradójica, que estas inmigrantes pobres que llegan al gran país del norte a hacer una vida, pueden tener una mejor expectativa de vida. Y lo que dijo me dejó muy sorprendido, y es la familia. Es el cuidado que hay sobre los niños, sobre las mujeres embarazadas y sobre la tercera edad, que es parte de la cultura latina. También sé que es parte de la cultura japonesa, pero ella encuentra que ahí está la variable que permite que la gente viva más años y en mejor forma. No solamente la tecnología, no solamente el dinero, sino que hay otras cosas, y eso tiene que ver con el amor, la familia. Hoy día tenemos la noticia de la pérdida de Diane Keaton con 79 años. Considero que es joven para ser una mujer de la clase alta norteamericana, una reconocida actriz. ¿Cómo puede morir a los 79 años? O Gene Hackman, que murió hace poco. Algo está pasando. ¿Qué opinas tú de eso? bueno, son cosas que se han discutido mucho. ¿Cuáles son las variables que tiene este alargamiento de la vida? Y algunas personas dicen que tiene que ver mucho la alimentación. Se vio, por ejemplo, que los japoneses, que tenían una estatura relativamente baja, pasaba lo siguiente, que llegando a Norteamérica, toda la inmigración japonesa, al cabo de una generación estos japoneses eran más altos que sus mayores. ¿A qué se atribuye eso? No había cambiado la genética, pero había cambiado el medio. Y yo creo que aquí en Chile ha ocurrido lo mismo. Hay más gente alta hoy día que hace 40, 50 años atrás. Acá se midió, por ejemplo, la estatura de los promedio de los conscriptos que trabajaron en la Guerra del Pacífico y los que se tomaron el Morro de Arica. Eran todos muy pequeños, muy bajos de estatura, pero hoy día los chilenos también han crecido. ¿A qué se debe? Bueno, el clima no ha cambiado tanto, a pesar de que hay un cambio climático, pero la alimentación sí que ha cambiado. Oye, a propósito de eso, bueno, acá la productora Faro 21, utilizando los elementos de tu casa, nos ha puesto una escenografía donde podemos ver a Arturo Prat, podemos ver el Huáscar, la Esmeralda, las embarcaciones que construyó tu padre, mi abuelo, y arriba de tu cabeza el cirujano Videla, el barco original, el número 1, que surcó las aguas de Chiloé en los años 60. Entonces,
te quería hacer algunas preguntas al respecto, ahora que estamos hablando de salud. Cuando tú llegaste el año 66 o 65 a Chiloé, tú eres chilote, naciste acá, pero volviste ya como médico y casado con una pediatra, mi madre, te encontraste con un Chiloé que no estaba interconectado a través de caminos, que tenía serios problemas de salud, una mortalidad infantil tremenda, y dentro de las cosas que entiendo que hiciste fue empezar a generar dos cosas que a mí me llamaron siempre la atención: las postas rurales y el trabajo de personas de la comunidad que se llamaron voluntarios de la salud. Hoy día tenemos los TENS, antes teníamos los auxiliares de servicio, auxiliares paramédicos, hoy día se llaman TENS. ¿Cómo fue esa experiencia? Y tú eres el creador de estas postas rurales, en realidad. ¿No existían antes de que tú llegaras? ¿Qué me puedes contar al respecto? Realmente no existían postas rurales cuando yo empecé a trabajar acá en la salud pública de Chiloé. Ayer hacía un recuento con mi hija Vesna, qué postas hay ahora y qué postas había en aquel tiempo. Hicimos un recuento y prácticamente no existían las postas. Pero yo venía en ese tiempo de otra comuna que se llamaba Calbuco. Ahí estuve yo trabajando casi 5 años. Y bueno, Calbuco se parece en muchos aspectos a Chiloé. Es un archipiélago con una isla más grande, que es la isla de Calbuco, y varias islas pequeñas que forman un archipiélago, de manera que tiene ciertas características similares a Chiloé. Es un archipiélago también, y cuando yo llegué a Calbuco existía el mismo problema que existía en Chiloé. No cambiaba, la dinámica no era muy distinta, no cambiaban las cosas. Las comunicaciones eran muy malas, las islas quedaban bloqueadas cuando había mal tiempo, allá también y aquí también, de manera que las comunicaciones con las localidades isleñas eran muy precarias. Entonces yo, cuando estuve en Calbuco con mi esposa Gloria, que era pediatra, que fue la primera pediatra que llegó a Calbuco, fuimos los primeros 2 médicos, porque siempre había un médico o ninguno en Calbuco. La historia de Calbuco fue muy tormentosa para mi experiencia, porque al cabo de más o menos 4 o 5 meses, el hospital en que trabajábamos, que era un hospital que se llamaba de la Beneficencia, se quemó totalmente. Y todos mis enfermos y nosotros mismos, porque vivíamos en el hospital, quedamos en la calle. Pero iniciamos un plan de emergencia que fue muy fructuoso, en el sentido de que empezó a dar frutos, porque no se paralizó la acción de salud en Calbuco, porque la misma noche en que se quemó el hospital nos trasladamos a un local que tenía la Cruz Roja de Calbuco. Y ahí instalamos lo que llamamos un hospital de emergencia, que fue creciendo de a poco y nos permitió mantener la atención de salud, que era menos tecnificada que ahora. No habían equipos de ecografía, no habían escáneres, no había nada, de manera que era más posible mantener un esquema, una estructura de salud en condiciones, digamos, más pobres, por decirlo de alguna manera. Pero el hecho es que trabajamos allá intensamente. Mi hija Vesna, que nos acompaña acá, en ese tiempo, antes que se queme el hospital, iba caminando para su primer año de vida. Llegamos con ella muy pequeñita, una guagua, y 6 días después que se quemó el hospital de Calbuco, ella cumplió 1 año. Así que se quemó en octubre de... El 11 de octubre, yo no me olvido la fecha, 11 de octubre de 1962, y Vesna cumplió 1 año de vida. Bueno, es que le van a calcular la edad a todo el mundo. Oye, pero es que yo te quería insistir en el tema... No, que está muy bien, mantenía muy joven mi hija. Sí. Oye, te quería volver al tema de las postas en Chiloé. Cuando tú llegaste acá después del incendio de Calbuco y todo eso que has contado, ¿cuál era la situación? Tú empezaste a fundar postas. Y lo curioso, y que me llama mucho la atención, es que a diferencia de ahora, la gente donaba terrenos propios
para que se construyan las postas y no los vendían como ahora la gente le quiere vender para que se construya un hospital, quieren ahí venderlo en miles de millones esos terrenos. En esa época la gente donaba sus terrenos para que ahí se construyeran postas. ¿Cómo fue eso? Efectivamente, ese tiempo la gente era más solidaria que hoy día, en muchos aspectos. Y este plan de posta más bien está creado en el sentido de que se iban a construir las postas y la gente llegaba al hospital a ofrecer terreno para la posta. ¿Pero de quién fue la idea de que la solución para la salud pública chilota, dispersada en este archipiélago, eran construir postas de nivel primario en los territorios? Feo decirlo, pero en realidad el autor de esa idea y que la alimentó y la trató de llevar a cabo fui yo. No puedo decir otra cosa porque efectivamente así fue. Oye, papá, pero además, claro, está el tema de las postas, porque yo me acuerdo cuando era niño, vivía acá en Chiloé, que tú inaugurabas una posta tras otra, y así iban avanzando en este tema de tener donde la gente tuviera donde consultar ante situaciones de problemas de salud. Te quería preguntar también por el tema de la leche. Hoy día vemos que nuestra juventud, nuestro país tiene un problema de malnutrición, con sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero cuando yo era estudiante de medicina y mucho más cuando tú eras estudiante y médico joven, teníamos un grave problema de desnutrición infantil. ¿Qué fue eso del plan del litro de leche o del medio litro de leche? ¿Por qué no se lo explica a la gente? Claro. Y también lo desarrollaste tú aquí en Chiloé. Claro, o sea, yo me hice eco de un plan nacional que se llamó el Plan del Medio Litro de Leche, que era un plan del gobierno, justamente para combatir la desnutrición a nivel nacional. Pero ese plan, ¿cuándo partió? Partió más o menos en el 70-71. ¿Y en qué consistía? Se le daba medio litro de leche en polvo a toda embarazada y a todo niño menor de 5 años para que se alimentaran con leche. Se entregaba calculándose por día y después por mes. Venían en bolsa de plástico, leche en polvo, como quien dice, como la leche nido de ahora. Y esto era una obligación entregar esta leche, digamos, a todo nivel. Y en ese tiempo, fundamentalmente, se entregaba en las escuelas, porque la escuela era la presencia más notable que había en los campos. Siempre había una escuela. Antes que una posta, antes que un centro de salud rural, había una escuela donde el profesor estaba muy comprometido. El profesor vivía en la escuela, vivía o en la misma escuela o en una habitación vecina a la escuela. Y cuando llegaban los equipos de salud, los profesores tenían una acción muy destacada con respecto a lo que se atendía en salud. Prácticamente te diría yo que mucho de lo que se hizo en salud dependía también de la abnegación y del trabajo de los profesores. Entonces déjame entender, tuviste la idea de las postas, pusiste en práctica el tema del plan del medio litro de leche diario, pusiste en práctica el proyecto de del personal, de los voluntarios de la salud. ¿Qué es eso de los voluntarios de la salud? Claro, ese tema de los voluntarios de salud en realidad no es una idea mía, sino que yo copié un poco el sistema que tenían los chinos en ese momento, que no tenían posibilidad de atender con personal calificado a la tremenda población rural, gigantesca población rural, del que nosotros llamamos hoy día el gigante asiático, a los chinos. Entonces ellos crearon un personaje que se llamaba el médico descalzo, que consistía en una preparación muy rápida de gente voluntaria que iba a trabajar a los campos. Y claro, se llamaban médicos descalzos porque no existía el calzado allá en China, digamos, universal, porque era gente pobre. China era muy pobre en aquel entonces. Y yo dije, ¿por qué no podríamos tener acá un símil del médico descalzo, que aquí le vamos a llamar voluntario de salud? ¿Y quiénes eran esas personas? Eran personas elegidas en las comunidades. Ellos elegían quién podía ser un voluntario y les sobraba gente. Y iban al hospital de Castro, donde se preparaban. Fueron al hospital de Castro y tenían una preparación que duraba
3 meses. 3 meses, digamos, Se capacitaban. Se capacitaban, se alojaban las monjas facilitaron su convento y se alojaban allí. Estos muchachos que venían, eran gente joven naturalmente, se alojaban ahí donde las monjitas, y en el hospital tenían clases diariamente para entrenarlos teórica y prácticamente. Podían poner una inyección, podían tomar la presión. Podían poner inyección, tomar la presión, la temperatura. Y eso generó un cambio en la salud de la comunidad. Inmediatamente empezó a generar un cambio. Ellos eran capaces de detectar una neumonía e incluso iniciar un tratamiento inicial. Se les dotó de algunos medicamentos antibióticos porque esto de que el antibiótico tenía que ser dado por una receta médica era imposible cumplirlo en localidades totalmente alejadas, pero totalmente alejadas del centro que era el Hospital de Castro. Ya, oye, entonces tenemos, para ir resumiendo, tenemos los voluntarios de la salud, las postas rurales, tenemos el plan del medio litro de leche y también, a propósito de la escenografía que tenemos aquí, sobre tu cabeza está una hermosa foto del cirujano Videla, número 1, el que trabajó durante tantos años acá, un barco que tenía una eslora de 30 metros, que fue construido en Asmar, con fondos norteamericanos, y un plano yo creo que norteamericano, porque yo lo veo y parece una patrullera de la Guardia Costera norteamericana, está pintado igual también, entonces era blanco con una franja naranja o roja. Este barco estaba en Puerto Montt y nadie lo ocupaba. Y tú decidiste traerlo a Chiloé y realmente empezó a funcionar. ¿Cómo fue esa historia? No, la historia se enmarca en lo que se llamaba en ese tiempo el Plan de la Alianza para el Progreso, que fue un plan que alimentó el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida en general de los pueblos de la América Latina. Evidentemente había una intencionalidad política. El gobierno norteamericano quería como contrarrestar un poco cualquier avance de tipo progresista o izquierdista en la región. Entonces, mediante este plan, se le entregaba a las comunidades una cantidad de elementos que significaban un avance en muchos sentidos, digamos, de tecnología, de elementos de movilización. Infraestructura. Entonces acá, dentro de ese plan venía la construcción de una lancha sanitaria que, tal como tú has dicho, era una copia de las patrulleras de la costa en Norteamérica. Prácticamente la Guardia Costera. Son iguales. Incluso venía artillada primeramente, tenía un cañón de proa. Y este barco estaba en Puerto Montt porque allá habían hecho la intentona de que funcione, pero no funcionó el plan en Puerto Montt. Entonces, cuando yo me hice cargo de la salud aquí en Chiloé, cuando me tocó hacerme cargo, que no fue inmediatamente de mi llegada, yo dije, entre las cosas que voy a necesito que el barco cirujano Videla tenga su centro en Castro y sea manejado de acuerdo a las líneas del hospital. Porque realmente el barco no era de la Armada, el barco pertenecía al Servicio Nacional de Salud. Era como un bien mueble del Servicio de Salud. Era como una ambulancia del Servicio de Salud. Y acá entonces tuvimos la cooperación extraordinaria y muy sacrificada de la Gobernación Marítima y sus oficiales. Sí, yo me acuerdo que el comandante o el gobernador marítimo de aquella época, de apellido Jara, su hijo, que quizás algún día llegue a escuchar esto, Ronnie Jara, ¿sí? Me acuerdo del apellido, de los dos apellidos, Ronnie Jara Lecanda, hijo de él, éramos grandes amigos y cuando habían rondas médicas, el barco era por supuesto movilizado con la tripulación de la Armada de Chile y iba el hijo del director del hospital y el hijo del gobernador marítimo. Éramos niños pequeños, claro, de 7 años, y navegábamos y jugábamos y pasamos momentos maravillosos en el barco. Por eso soy tan amante de los barcos y de las cosas náuticas, porque de pequeño tuve la suerte de navegar en el cirujano Videla.
Claro, además siempre de pequeño anduviste en bote y en lancha que existían alrededor de nuestra casa, digamos, natal en la avenida Pedro Montt. Yo quiero rendir un homenaje a esta gente de la Gobernación Marítima. El comandante de la nave se llamaba Germán Jara, que era gobernador marítimo de la zona, de la región. Había un capitán de esta nave que se llamaba Gonzalo Verbal y un teniente. Eran los tres oficiales de la nave. El teniente tenía el apellido Pillado, no recuerdo en este momento el nombre de pila. Tres personas muy abnegadas. ¿Y el cocinero, te acuerdas cómo se llamaba? El Cabo Villegas. Cabo Villegas. Claro, el Cabo Oye, Villegas. papá, entonces tú Si trajiste... quieres te puedo decir el nombre también de la mascota. La mascota. Tenían un perro de mascota que vivía en el barco que se llamaba Pichuncho. También me acuerdo del Pichuncho. Claro. Oye, papá, entonces por primera vez este barco que estaba perdido en Puerto Montt llegó a Chiloé y empezó a hacer rondas de salud. Exactamente. Rondas que yo noto que el nuevo cirujano Videla como que se ha perdido un poco eso. Claro, ni suena ni truena. No suena ni truena. Claro. Oye, quiero pasar a otro tema, porque veo que has sido bastante, digamos, innovador y tienes muchos méritos respecto de lo que hiciste en salud, pero también desde el punto de vista profesional y académico tuviste grandes logros. Quería preguntarte por qué en nuestro medio de los ginecólogos eres reconocido como un pionero de la ultrasonografía en Chile. ¿Qué es lo que hiciste para que hoy día la gente siempre se acuerde de ti como uno de los formadores y de los creadores y difundidores de esta tecnología que es la ecografía, que antes los radiólogos ni sabían lo que era, y que ha merecido que incluso te entreguen ahí un premio en reconocimiento a tu labor como pionero del ultrasonido en Chile? Voy a mostrarlo Bueno, está. para que te lo enfoquen en... Toma, ahí lo tienes. Claro. ¿Qué es lo que hiciste? Pero también me gustaría que nombres a los otros que sí son parte de esta generación de médicos pioneros en el ultrasonido. Aquí hay dos delfines, ¿eh? Dos delfines, porque los delfines generan una onda acústica que rebota y después ellos les permite geolocalizarse tanto a sus presas como dónde están a través del ultrasonido. Entonces, por eso en la ecografía hacemos referencia a estos delfines. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente, bueno, yo llegué a Calbuco, después a Chiloé, después me fui de Chiloé, estuve en Santiago, trabajando en el Hospital Barros Luco. Bueno, muchas actividades que no es el momento para hablar ni destacar. Y en ese tiempo la ecografía prácticamente no existía. Se hacía en forma privada en la clínica central, donde trabajaban dos médicos, con un aparato que en este momento sería como antidiluviano para hacer ecografía o ultrasonografía. En los hospitales no existía la ultrasonografía, hoy día llamada ecografía o ultrasonido. Entonces en el Hospital Barros Luco me comisionaron a mí para que vaya a entrenarme en esa clínica central, que todavía existe, donde habían dos médicos, por decir así, pioneros en la actividad ecográfica, que era el doctor René Cabrera y el doctor Francisco Alba, que trabajaban con un equipo que hoy día sería catalogado como absolutamente antidiluviano. Era un equipo enorme, gigantesco, que daba imágenes pero muy precarias, pero que estaba ya ayudando para el diagnóstico obstétrico y ginecológico. Entonces me tocó a mí entrenarme a petición del jefe de salud del Barros Luco, entrenarme en esta clínica central y aprender la tecnología, que una vez que yo la aprendí, la apliqué en el Hospital Barros Luco, donde llegó un equipo también ya avanzado en ese tiempo que se llamaba el ADR, que era un equipo ya pequeñito, nada que ver con esta otra cosa gigantesca que ocupaba casi tanto como esta pieza, que era la que usaban en la clínica central. Y vino un plan donde empezaron a dotar también de este elemento llamado ADR a otros hospitales. Pero nosotros tuvimos un poquito la primacía de recibir el equipo y empezar a usarlo
y cambiar bastante dramáticamente la realidad, digamos, gineco-obstétrica del hospital, porque el equipo, siendo, digamos, a la altura de hoy día, siendo bastante más primitivo, ya era bueno en aquel tiempo, ya era un gran avance. Oye, papá, yo también creo que dentro de bueno, tú fuiste un pionero de la ultrasonografía, contribuiste a formar la Sociedad Chilena de Ultrasonografía en Medicina y Biología. ¿Podrías nombrar esa generación de médicos para que, por respeto a ellos? Yo podría decir a la doctora Mercedes Ruiz, Claro. al doctor Humberto Baccaro, al doctor Fernando Amor. ¿A quién más podríamos nombrar? Bueno, los que ya nombré primero, que eran René Cabrera y Francisco Alba. Yo diría que no era mucho más que eso, era una pequeña playa, digamos, que inicialmente eran como quien dijera, los apóstoles de la ecografía. Fíjate que ahora, por ejemplo, estaba leyendo la última edición de la revista chilena de ultrasonografía en medicina y biología, y ya es considerada una sociedad científica antigua, de las más antiguas de Chile, imagínate. ¿Cuántos años ya llevará operando esa sociedad y generando conocimiento y generando pautas y distribuyendo la información? Claro, la sociedad fue creciendo. Quizás no te habías imaginado tú lo que iba a llegar a ser eso. No pensé que iba a prosperar tanto en el tiempo. Pensé yo que bueno, sería una etapa, digamos, que se perdería después. Pero ya sé que tiene su revista, la sociedad, tiene congresos. Congresos todos los años. Claro, hay gente que se entrena, digamos, con los médicos que trabajan y pertenecen a dicha sociedad, que tú perteneciste también. Oye, te quería preguntar porque en tu experiencia profesional y ya como reconocido ultrasonografista, empezaste a hacer ecografía incluso antes que los radiólogos, y de la posta del Barros Luco te llevaban los pacientes urgentes para que le hicieras tú una ecografía en el servicio de obstetricia. Claro, pasó algo muy curioso porque los radiólogos como que menospreciaban la actividad. Como una actividad menor. Claro, como que no era nada, los rayos estaban primero. Claro, los rayos o nada. Por ponerte un ejemplo, ellos no querían abandonar la colecistografía. No concebían que un aparato de esto podía revisar la vesícula y hacer diagnósticos mejores que la colecistografía. Así fue. Y durante un tiempo se imbricaron las dos cosas. Se hacía ecografía y se hacían colecistografía. No, ya no se hacen colecistografía. No, ya no existe ya. Oye, hay un trabajo tuyo que yo creo que es muy importante, porque hiciste diagnóstico antenatal antes del parto, de malformación y todo, pero hay un trabajo que es muy importante desde el punto de vista de la salud pública, que es la correlación entre la edad gestacional y el tamaño del embrión, lo que eliminó de raíz un problema de salud pública que se llamaba la edad gestacional dudosa. ¿Podrías explicar brevemente en qué consiste eso? Claro. Inicialmente había una gran cantidad de embarazos que no se podían diagnosticar inicialmente qué edad tenían realmente, y estos tenían que hacerse una cantidad de pruebas indirectas, y esto se llamaba la edad gestacional. Claro, teníamos que puncionar el abdomen, el útero, claro, sacar una muestra de líquido amniótico y tratar de saber qué edad tenía ese bebé. Claro, entonces incluso había un policlínico de edad gestacional dudosa, donde se iban a atender a estas mujeres, se les medía el abdomen y se hacía un cálculo aproximado y se proyectaba cuál sería la edad posible, la fecha posible del parto, cosa que andaba muy fallada, y cuando ya llegaban las pacientes parturientas con el abdomen avanzado, se les volvía a hacer una punción que mantenía riesgo naturalmente, porque se puncionaba el útero, muchas veces se puncionaba la placenta o incluso el feto, dependía de la mayor o menor habilidad del ¿Y todo médico. Eso se radicó con ese trabajo? ¿En qué consistía eso? Se llamó edad gestacional y ecografía precoz, algo ecografía así. Precoz, claro. O sea, midiendo el embrión en las primeras 12 semanas o el feto en las primeras 12 semanas, tú podías saber qué edad tenía con mucha precisión. Claro, primero se hacía, tú que entiendes algo de la ecografía naturalmente y mucho más que yo, se medía el diámetro biparietal, pero después se eligió el fémur. Durante mucho tiempo después se eligió el fémur y se proyectaba, y la fecha probable de parto salía bastante
exacta. Con lo cual se evitaron procedimientos, se ahorró dinero, claro, y desaparecieron las hospitalizadas con edad gestacional dudosa. Claro, desapareció el policlínico de edad gestacional dudosa. O sea, hay una contribución directa de un estudio, el uso de la ultrasonografía en ahorrar recursos para el país y mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres y de sus bebés. Claro, desaparecieron los policlínicos de edad gestacional dudosa. Y todo esto al principio era un poco resistido porque la gente, como todas cosas, a las cosas nuevas se le produce una especie de confrontación. Incluso en ginecología no aceptaban que uno pudiera diagnosticar los miomas uterinos, los quistes ováricos. Y yo mismo en el servicio de ginecología, en el Hospital Barros Luco, la gente desconfiaba de los exámenes ecográficos. Y dejaron de desconfiar de los exámenes ecográficos cuando les tocó operar un diagnóstico de mioma que resultó ser un embarazo. Entonces ahí empezó a decir, mejor hagamos ecografía. Mejor hagamos una ecografía. Los ginecólogos eran muy resistentes a la ecografía. Los ginecólogos, hablando de ginecólogos y de obstetra. A pesar de que la especialidad es una sola que se llama... Oye, hoy día en los consultorios de aquí de Chiloé y de todo Chile, las matronas están haciendo la ecografía precoz, la hacen muy bien, yo veo las fotos que toman y efectivamente el problema de la edad gestacional dudosa se erradicó. Por supuesto que ellas no saben quién fue el que tuvo la idea de medir los embriones en lo que nosotros llamamos la ecografía precoz y las consecuencias que tuvo eso para la salud pública chilena y del mundo también, ¿cierto? Claro, no lo saben y no tiene mayor importancia que lo sepan. Porque... Oye, lo importante es que lo usen. Oye, papá, bueno, aquí estamos muy especializados. Sí, para aprovechar en la escenografía que la productora Faro 21 y Radio El Conquistador nos ayudó, te quería hacer una pregunta. Nosotros como familia somos grandes admiradores de Arturo Prat. Ahí tenemos un cuadro de él que pertenece a nuestra familia. Tenemos una réplica de la Esmeralda del Huáscar, que está en Talcahuano hoy día. Todos sabemos que la Esmeralda está sumergida en la rada de Iquique a 30 metros de profundidad. Lo que queda de la Esmeralda. O lo que queda. Nos habría gustado a nosotros, como ese barco sueco que fue reflotado, hubiéramos podido alguna vez reflotar la Esmeralda, pero no se pudo. Además tenemos las dos lanchas que construyó tu padre y tenemos al cirujano Videla allá arriba. Te quería preguntar, ¿quién fue el cirujano Videla y qué tiene que ver el cirujano Videla con Arturo Prat, el Huáscar, la Esmeralda, la Covadonga y la Independencia? Para que le cuentes aquí a nuestros amigos. A lo mejor ellos saben más que nosotros. Quizás. Han sido buenos estudiantes de la historia de Chile. Claro, resulta que el día 21 de mayo, toda la gente de Chile conoce, digamos, o conocía, no sé cómo será ahora, muchos detalles del llamado combate naval de Iquique, donde se enfrentó el blindado acorazado Huáscar contra la Esmeralda, que era un barco de madera, mitad a vela, mitad a vapor, con motor a vapor, y cómo terminó, digamos, con el hundimiento de la Esmeralda, que constituyó una escena, una etapa gloriosa de la historia de Chile. Pero paralelamente al combate mismo en la rada de Iquique, se llevaba a cabo otro combate del cual mucha gente a veces no sabe, porque en realidad... El combate de Punta Gruesa. El combate de Punta Gruesa, porque realmente esa mañana del 21 de mayo habían llegado 2 blindados peruanos, blindados que eran, por lo tanto tenían una protección de acero que las hacía, digamos, invulnerable a los proyectiles. A las balazos de aquel tiempo, a los cañones de ese tiempo, y eran poderosas naves. Entonces esta Covadonga formaba parte de la flota chilena que estaba haciendo, digamos, que estaba cuidando el puerto de Iquique, que era peruano, lo estaba cuidando, digamos, para evitar que llegaran naves peruanas a situarse en dicha rada. Bueno, detalle del combate mismo en Iquique no voy a decir, digamos, la nave, la Esmeralda, que se... ¿Dónde está la Esmeralda?
ahí se ve, digamos, que era un barco de madera a vela y con motor a vapor. Bueno, se hundió gloriosamente con la bandera al tope, pero paralelamente se desarrolló otra epopeya que fue el combate naval de Punta Gruesa simultáneamente. Mientras el Huáscar torpedeaba y espoloneaba a la Covadonga, huía de la persecución que hacía la Independencia, que era el otro blindado peruano. Entonces, el comandante de la Covadonga era Carlos Condel. Tenía bonito nombre, Carlos Condel. Entonces Carlos Condel se dio cuenta que si él huía y tentaba a la Independencia que lo siga, él podía pasar por unos bajos donde no podría pasar la Independencia, que era un barco de mayor calado. Entonces empezó a huir por los bajos que había en la costa frente a la llamada Punta Gruesa, y la Independencia, claro, pisó el palito y empezó a perseguir a la Covadonga. Y de repente la Independencia varó en un bajo. Sí, pero yo te estaba preguntando por quién es el cirujano Videla. Es que ahí aparece el cirujano Videla. Entonces la Covadonga se da vuelta y empieza a cañonear a la Independencia, que te estaba hundiendo, pero también la Independencia tenía mayor poder de fuego y cañoneaba a la Covadonga mientras podía. Una de esas balas que mandó la Independencia hirió de muerte al médico de la Covadonga, que se llamaba Pedro II Regalado Órdenes, eran sus nombres, y este era Videla. Pedro II Regalado Videla Órdenes, que nació por ahí por Coquimbo, una parte del... Él era estudiante, no era médico todavía, era estudiante de la Universidad de Chile. Algunos dicen que era estudiante, otros dicen que ya había recién terminado, pero en todo caso era un hombre muy joven, era un joven en realidad, que se ofreció, digamos, para incorporarse a la fuerza de la Guerra del Pacífico, y un cañonazo de la Independencia lo hirió mortalmente y muere en ese... Le cortó las dos piernas y muere horas después. Claro, muere ahí sin... Oye, papá, y respecto a esa historia... De ahí viene el nombre de la nave cirujano Videla, que aparece acá. Claro, y lo que a mí también me llama la atención, encuentro muy bonito, es que en ese barco, en una de las rondas que ustedes hacían por Chiloé, hubo un parto en ese barco. Claro, hubo un parto cuando... Lo que no es usual, que haya un parto en un barco. Claro. ¿Por qué? Porque ese tiempo no existía la salud rural aquí en Chiloé, porque estaba todo aislado. Aprovecho a decir que no habían caminos. Todos estos caminos que hay ahora, una verdadera red excelente de caminos que tiene Chiloé, en aquellos años no existía. Por ejemplo, no se podía llegar a Xonchi por tierra. Cuando yo llegué no se podía llegar a Xonchi por tierra, nosotros íbamos a atender a Xonchi y teníamos que ir por mar, en una lancha. Entonces, en una de las rondas alrededor de la isla Lemuy, aparece una señora parturienta en la playa. Entonces la suben, porque había que subirla en bote, y la mujer estaba de parto y tuvo un parto en el barco. Entonces tanto la gente de ahí mismo como la tripulación, que tenían su médico en ese momento, decidieron que se bautice con el nombre de Pedro II Regalado, que debe estar vivo todavía por ahí circulando en Lemuy. Pedro II Regalado. Claro, Pedro II Regalado. Oye, papá, entonces con esta linda historia de lo que hiciste en Chiloé, lo que hiciste en Santiago, desde el punto de vista profesional y científico, nos despedimos hasta quizás haya otra posibilidad. Claro. ¿Qué te parece? En realidad yo soy como un libro de sorpresa, porque tengo muchas cosas que contar en distintos sentidos. Yo mismo soy una sorpresa acá, porque soy hijo de una mujer de acá de Chiloé y de un inmigrante croata. Bueno, yo creo que todos los seres humanos somos de una forma u otra una sorpresa, claro, ¿no? Sí. Bueno, amigos, entonces será hasta la próxima, si es que hay una posibilidad.